Una muestra de arcilla normalmente consolidada saturada se coloca bajo una presión de cámara de 200 kilopascales. Luego, la válvula de drenaje se cierra y la muestra se falla mediante la aplicación del desviador de esfuerzos. Calcule A, el valor de la resistencia a la compresión de la muestra, B, la presión de poros en la falla y C, el parámetro A de la presión de poros en la falla. Se sabe que los parámetros de resistencia al corte son Phi total de 14 grados y Phi efectivo de 25 grados. Entonces, a partir de este enunciado, uno puede empezar a extraer muchísimas cosas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que traten como de extraer, cuando aborden este tipo de ejercicios, extraigan la mayor cantidad posible y lean muy bien entre líneas y tengan muy claro qué va antes y qué va después. Entonces, mire que aquí, si hiciéramos como una lectura entre líneas, nosotros podemos sacar varias cosas. Entonces voy a rayar una de esas primeras aspectos, una de esas primeras cosas. Lo que nos dice la enunciado es que dice, nos habla de una muestra de arcilla normalmente consolidada saturada. Eso de alguna manera nos está dando un dato, o nos está dando dos datos de acuerdo al ejercicio. Quiero que vaya pensando cuáles pueden ser esos datos. Otro dato que puede ser importante tiene que ver con lo que viene después de la mención de la muestra de arcilla, en donde nos indican que esa muestra de arcilla, que es normalmente consolidada, que está saturada, se consolida en la cámara triaxial a una presión de cámara de ¿cuánto? De 200 kilonewtons metro cuadrado o 200 kilopascales. Eso también le está dando a usted una idea de lo que nos estamos enfrentando, del tipo de ensayo triaxial que vamos a realizar. Ya de entrada nos pone la alerta en cuanto a eso. Y luego de que nos habla de la presión de cámara, nos indica, mire, luego la válvula de drenaje usted la va a cerrar. Eso le va a indicar también otras cosas a usted. Y la muestra se va a fallar mediante la aplicación de un esfuerzo desviador. Entonces usted dice, listo, muy interesante. Mire que todo ese enunciado, de la manera en que está escrito, nos está dando tres aspectos. Lo que subrayamos en amarillo, lo que subrayamos en azul y lo que subrayamos en color verde. Entonces, a partir de eso, uno puede que simplificar el problema. Uno puede extraer información en aras de resolver el problema. Entonces, desde el punto de vista mnemotécnico, si lo hacemos con la parte amarilla, si hablamos de que tenemos una arcilla NC y que está saturada, entonces les pregunto yo, muchachos, ¿qué cree que nos está diciendo eso para el problema? Si la arcilla es normalmente consolidada y si la arcilla es saturada. Si es normalmente consolidada, la cohesión es cero. Exactamente. Entonces mire que ahí Laura ya nos dio un dato muy interesante. Si la arcilla es normalmente consolidada, recuerden que como lo vimos la semana pasada, esto tiene una implicación muy interesante en cuanto a qué, en cuanto a que la cohesión efectiva es igual a la cohesión total y estas cohesiones son iguales a ¿qué? A cero. Eso ya es un dato de entrada, entonces usted dice, listo, ya tengo claridad porque el ejercicio solamente me habla de los parámetros de resistencia en cuanto al ángulo de fricción total efectivo. Es que no nos interesa la cohesión porque teniendo presente que somos un material normalmente consolidado, recuerden que los materiales normalmente consolidados, su recta o su envolvente, tanto total como efectiva, pasa por ¿dónde? Pasa por el origen. Entonces, en ese sentido,
En ese orden de ideas, la cohesión es 0 para esos dos envolventes. Ahora, ¿qué cree que significará para nosotros que la arcilla se encuentre saturada desde el punto de vista del ejercicio? Que la arcilla se encuentre saturada tiene dos aspectos importantes en cuanto a eso. Lo primero es que generalmente en el ensayo triaxial usted lo que hace es saturar la muestra, llevarla a una condición muy crítica para poder determinar sobre ella el nivel de esfuerzo. Entonces la saturación es un proceso importante, es un proceso previo a la consolidación que se hace dentro de la muestra. Y lo segundo es que cuando hablamos de un triaxial que se encuentra saturado, esto de entrada que nos está indicando, desde el punto de vista de los parámetros, si la arcilla se encuentra saturada, nos está indicando que ¿qué? Que el valor de B es igual a 1. Eso es lo que nos está indicando este enunciado. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque desde ese punto de vista, esta expresión que está acá, que es la expresión generalizada para Skempton, o el exceso de presión de poros según Skempton, evoluciona como a esto que está acá. Entonces usted ya tendría que el delta U, si B vale 1, entonces 1 por delta sigma 3, queda acá esto, delta sigma 3 más, y este A rayita, que rigurosamente hablando de la rayita, es igual a A por B. Si B es igual a 1, A rayita es igual a A, entonces esta rayita se vuelve un A, y nuestra expresión para el exceso de presión de poros queda determinada de la siguiente manera. Se hace esa simplificación. De manera tal que cuando usted realiza dicha simplificación, es con esta expresión que le acabo de colocar en color amarillo, o subrayar en color amarillo. Esta es la expresión con la que vamos a trabajar el ejercicio. Entonces aquí tendríamos como tal, dentro de esa expresión en color amarillo, tendríamos entonces un aporte que se debe a la consolidación, mírelo acá, y tendríamos un aporte que se debe a la etapa desviadora o a la etapa de aplicación del esfuerzo desviador, que sería esta, que está acá. Entonces, si usted nota, yo manejo el uso de los colores para darle mnemotecnia, para que usted sepa qué corresponde a la consolidación y qué corresponde a la etapa de aplicación de carga o a la etapa de aplicación del esfuerzo desviador. ¿Eso qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir a nosotros seguir avanzando en el ejercicio. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas, saber que usted tiene un delta UC y un delta UD, y que la suma de esos dos le da un delta U total, eso le permite a usted dividir el ejercicio como en dos momentos. Una primera etapa, y le permitirá a usted hablar de una segunda etapa. Y como usted ya quizás lo esté entreviendo, pues la primera etapa se referirá a ¿qué? Un momento. La primera etapa se va a referir a la consolidación y la segunda etapa se va a referir a la etapa de aplicación. Entonces tendremos que esta etapa está asociada a la consolidación y esta segunda etapa se referirá a ¿qué? A la aplicación de delta sigma. Entonces usted dice, muy interesante, ¿por qué? Porque la primera etapa o la primera letra, pues recuerde, tiene que ver con la aplicación del esfuerzo de cámara, y la segunda etapa tiene que ver con ¿qué? Con la aplicación del esfuerzo desviador o de la carga para llevar la muestra a la falla. Entonces, a partir de eso uno puede mirar cosas muy interesantes. Entonces usted dice, mire, usted a partir de eso se puede encontrar con cosas muy interesantes. Le dice a usted el enunciado, le dice, la muestra
La muestra de arcilla, que es normalmente consolidada, que está saturada, se consolida en la cámara triaxial bajo una presión de cámara de 200 kilopascales o 200 kilonewton metro cuadrado. Quiere decir que eso corresponde a la primera etapa. Entonces tenemos ahí en esa primera etapa que el valor del sigma 3 es igual a 200 kilonewton metro cuadrado. Y luego le dice a usted, luego la válvula de drenaje se cierra. Entonces, eso ya de alguna manera le está diciendo a usted, mire, yo cierro la válvula de drenaje y fallo la muestra mediante la aplicación de un esfuerzo desviador. Entonces usted dice, listo, vea, cuando yo he consolidado, lo que hago es que me paso a esta segunda etapa, porque me dicen que ya tengo que fallar. Si voy a fallar, si voy a hablar rigurosamente de falla, tengo que hablar de una aplicación de esfuerzo desviador. Eso para mí va a representar falla. Cuando yo voy de la etapa 1 a la etapa 2, resulta que cuando yo hago eso, yo cierro, hago un cierre cuando yo me voy de la primera etapa a la segunda etapa, hago un cierre de la válvula de drenaje. Véalo ahí. Entonces, cuando cierro la válvula de drenaje, fallo la muestra mediante la aplicación de un esfuerzo desviador. Eso es hasta ahora lo que tenemos. Entonces, a partir de eso, uno ya podrá entonces seguir avanzando en el ejercicio. Y para ello es muy importante ir cerrando las etapas. Entonces, nos devolvemos a la primera etapa, la consolidación. Mire que aquí ocurre algo muy interesante. Si yo le preguntara a usted cuánto vale el valor del sigma 1 en la etapa de consolidación, ¿qué me diría usted? ¿Cuánto cree que vale el sigma 1 en la etapa de consolidación? Recuerde que nosotros tenemos nuestra muestra de suelo y a esa muestra de suelo nosotros le estamos aplicando un esfuerzo 3, le estamos aplicando un esfuerzo 1 y recuerde que el esfuerzo 1 es igual a que al sigma 3 más el valor del delta sigma. Y sabemos que este sigma 3 es equivalente en esta etapa a 200 kilopascales. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿cuánto vale el valor del sigma 1 en la etapa de consolidación? Profe, es igual a sigma 3. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo desviador, pues el delta de sigma. Exactamente. Lo ha dicho muy bien. Interesa en la consolidación. A usted en la etapa de consolidación le interesa consolidar. Entonces, en ese caso, el valor del desviador, ¿cuánto vale? 0. De manera tal que sigma 1 es igual a ¿qué? A sigma 3. De manera tal que ¿qué? Que ese sigma 1 es equivalente a 200 kilonewton metro cuadrado. Y eso que está ahí, que sigma 3 sea igual a sigma 1, es lo que nosotros llamamos en la práctica ¿qué? La consolidación isotrópica, como lo veíamos por allá cuando hablábamos de los estados de esfuerzo. La consolidación isotrópica básicamente ¿qué significa? Que usted cuando lleva la muestra a la cámara de triaxial aplica lo mismo en sentido horizontal que en el sentido vertical. Y en este caso son 200 kilonewton metro cuadrado o 200 kilopascales. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo desviador. Usted no induce, generalmente, usted no induce falla en la consolidación. Usted lo que hace en la consolidación es consolidar, darle la misma presión, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, a partir de eso, ocurre algo muy interesante. Ya cuando nos vamos a la etapa de aplicación, del desviador. Entonces, mire que si yo consolido la muestra, si yo consolido
la muestra, eso me va a indicar a mí sobre qué triaxial me encuentro yo. Recuerden, nosotros tenemos tres tipos de triaxiales: un triaxial CD, consolidado drenado, tenemos un triaxial CU, consolidado no drenado, y tenemos un triaxial U, no consolidado, no drenado. Si usted lo miren en cuanto a esto, se va a dar cuenta que ¿qué? Se va a dar cuenta que si yo consolido la muestra en la primera etapa, pues rigurosamente hablando, yo tengo que ser en la primera etapa un C. No puedo ser no consolidado, tengo que tener consolidación. Entonces, cuando yo ya me muevo a la aplicación del desviador, tengo que verificar si a partir de los datos del problema yo voy a hacer un ensayo consolidado drenado o un consolidado no drenado. Entonces, para ello, vuelvo y le leo la segunda etapa donde nos dice: luego la válvula de drenaje se cierra y la muestra se falla mediante la aplicación del desviador de esfuerzos. ¿Qué cree que nos está diciendo ese dato? Si la válvula de drenaje, que hace parte del ensayo triaxial, se encuentra cerrada, ¿qué cree que va a significar eso? ¿Que el ensayo va a ser un CU o que el ensayo va a ser un CD? CU. CU, ¿por qué? Porque como cierran la válvula de drenaje, no hay drenaje. Exactamente. Si yo cierro la válvula de drenaje, quiere decir que esta falla que yo voy a inducir, la voy a inducir ¿qué? En condiciones no drenadas o en condiciones de no drenaje, porque estoy cerrando la válvula. Entonces, por lo tanto, si la falla es no drenada o si la aplicación del desviador se va en una condición donde la válvula se encuentra cerrada, yo rigurosamente ¿en qué me encuentro? En un ensayo CU. Y si usted se encuentra en un ensayo CU, eso ya le va a dar a usted más herramientas. Porque el que el ensayo sea CU, mírelo acá, se lo hago también con colorcito, permite refrendar ¿qué? Permite refrendar información del ejercicio. Porque recuerde que, como lo veíamos la semana pasada, si el ensayo es CU, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el ángulo de fricción efectivo tiene que ser mayor que el ángulo de fricción total. Y eso efectivamente está ocurriendo, eso es un dato del problema. Entonces usted dice, claro, tiene mucho sentido porque el ensayo es un CU. Y en el ensayo CU, la envolvente en términos efectivos tiene mayor pendiente que la envolvente en términos totales, como lo veíamos la semana pasada. Mírelo acá. La envolvente en color verde, que es la efectiva, tiene mayor ángulo de fricción que la envolvente total, que es la de color rojo. Usted dice, efectivamente, el phi efectivo en mi ejercicio, 25 grados, es mayor que 14, que es el phi total. Usted dice, muy interesante. Ahora viene entonces otro aspecto que es muy importante y es, listo, si yo tengo que fallar la muestra, entonces ¿con qué esfuerzos los voy a fallar? Entonces aquí viene un aspecto muy interesante. Recuerde que cuando yo consolido la muestra, esos esfuerzos de consolidación pues pasan a ser ¿qué? Los esfuerzos iniciales en la etapa de aplicación del desviador. Entonces usted diría, entonces cuando yo ya me muevo a la aplicación del desviador, ¿yo qué hago? Este sigma 3 y este sigma 1 me los llevo a la aplicación del desviador. Esto es en un momento inicial. En un momento inicial, yo tengo que sigma 3, tengo que sigma 1 son ¿qué? Son equivalentes a 200 kilonewton metro cuadrado. Tiene sentido porque yo los consolidé. Entonces, si hablamos de un momento inicial, tenemos que hablar de un momento que viene antes de la aplicación del esfuerzo desviador. Luego, cuando se aplica el delta sigma, ocurre algo muy interesante. ¿Qué ocurre cuando aplico el delta sigma? Pues ocurre esto. Si yo tengo mi muestra
como la veía yo en el principio, yo me voy a dar cuenta que ¿qué? Que si tengo acá mi muestra, tengo mi sigma 3 y tengo mi sigma 1, que es igual a sigma 3 más delta sigma. Tengo que mi sigma 1 es más delta sigma. Mire que acá ocurre algo muy interesante. Como yo sé que esto, en la segunda etapa, esto me tiene que llevar a la falla. Recuerde que esto me tiene que producir una falla con un ángulo θ respecto al plano de aplicación del esfuerzo principal mayor o de la horizontal. Como yo sé que esto me debe conllevar a la falla, yo empiezo a notar que aquí empieza a haber una variación de los esfuerzos. Pero puntualmente, ¿cuál esfuerzo? Del esfuerzo principal mayor. Mire que sigma 3 viene permaneciendo o viene siendo el mismo de la condición inicial. ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Empieza a cambiar sigma 1. ¿Y por qué empieza a cambiar sigma 1? Porque yo empiezo a aplicar esfuerzo desviado sobre la muestra. De manera tal que yo podría entonces hablar de una condición donde mi sigma 3 permanece constante antes de haber aplicado el esfuerzo desviador. Y empiezo a darme cuenta que mi sigma 1 empieza a aumentar hasta un punto en donde ¿qué? Hasta un punto en donde se tiene que producir la falla de la muestra. Y si hablo de la falla, quiere decir que se produce el plano de falla con un ángulo θ, y quiere decir que cuando yo he alcanzado ese plano de falla, voy a tener acá un esfuerzo normal y voy a tener asociado un esfuerzo de corte en dicho plano de falla. Entonces, a partir de ese análisis, uno se da cuenta que efectivamente el sigma 1 es lo que empieza a variar en la segunda etapa. Y eso es lo que nos va a conllevar a nosotros a la falla. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros resolver el problema. Saber que eso va a cambiar, o esa condición va a cambiar, conforme yo esté aplicando una falla en condición no drenada. Entonces ahora, a partir de eso, vayamos a resolver las preguntas. Entonces nos dice que la primera pregunta nos dice la pregunta A, dice calcular la resistencia a la compresión. De la muestra. Entonces, si nos hablan a nosotros, muchachos, de calcular la resistencia a la compresión, desde el punto de vista triaxial, rigurosamente lo que nos están preguntando es cuánto vale el valor del delta sigma. Y recuerde que si hablamos de que sigma 1 es sigma 3 más delta sigma, entonces podríamos nosotros hablar que delta sigma, que es nuestro esfuerzo desviador, es igual a ¿qué? Al valor de sigma 1 menos sigma 3. Entonces básicamente cuando nos hablen de la resistencia a la compresión de la muestra, en el ensayo triaxial lo que nos están preguntando es por el esfuerzo desviador, sigma 1 menos sigma 3. Entonces mire que a partir de eso, yo puedo, a través de una solución analítica o de una solución gráfica, poder hallar el sigma 1, como lo hemos venido haciendo. Teniendo presente que la falla se da en condición no drenada. Hablamos de una solución analítica, pues ¿qué tenemos que traer a colación? La ecuación general de resistencia al corte, que la veíamos en ejercicios pasados. Entonces tenemos claro, o tendremos que si hablamos de una solución analítica, pues tendremos que determinar el valor de sigma 1 a partir de la sigma 3 por NFi más 2c raíz de NFi. Que recuerde que esta fórmula se puede utilizar tanto en términos totales como en términos efectivos. Pero mire que el ejercicio nos está indicando que la falla es no drenada, o sea, hace en condiciones no drenadas.
Por lo tanto, ¿qué querrá decir eso? Que inicialmente nuestra fórmula la tendremos que trabajar en términos de esfuerzos totales. ¿Por qué totales? Porque tenemos que involucrar, además del efectivo, el valor del exceso, y tendremos que trabajar ¿qué? Con los parámetros totales. En este caso, con el ángulo de fricción total y la cohesión total. ¿Sabían que la cohesión total es igual a 0? Porque estamos hablando de una arcilla normalmente consolidada. Por lo tanto, si eso es así, entonces nuestra expresión se resume a ¿qué? Se resume a lo siguiente. A que esta cohesión es 0 y se resume básicamente a determinar que sigma 1 es igual a sigma 3 por n-phi, en donde n-phi será igual a la tangente cuadrada de 45 grados más phi medios. ¿Cuál phi? El phi total. Por lo tanto, tendremos que sigma 1 será igual a ¿qué? Será igual al sigma 3. El sigma 3 en la segunda etapa, que son 200 kilonewton metro cuadrado, que multiplica a la tangente cuadrada de 45 grados más phi medios. Entonces el phi total tenemos que es 14 grados. Entonces tendremos aquí 14 grados dividido 2. ¿Cuánto nos da esto, muchachos? ¿Cuánto nos da ese resultado? Profe, a mí me da 327.65 ¿Qué? kilonewton metro cuadrado. Kilonewton metro cuadrado. Ahí tendremos entonces nuestro valor de sigma 1. Y como lo que tenemos que hallar es el delta sigma, pues entonces tendremos que ¿qué? Que delta sigma será igual al sigma 1 menos sigma 3, es decir, a 327,65 kilonewton metro cuadrado menos 200 kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 127.65. 127,65 kPas. Este representará para nosotros la resistencia a la compresión de la muestra. Básicamente, ¿qué nos indica eso? Lo que nos está indicando el problema es, mire, cuando usted tiene el testigo, tiene su muestra y le aplica lateralmente 200 kPas y le aplica verticalmente 327,65 kPas, esa muestrica que le está fallando a usted. Esa muestrica le está fallando a través de un plano de falla con un ángulo θ en donde y un esfuerzo de corte. Y esa falla, muchachos, ¿se da qué? Se da en condiciones totales o en condiciones no drenadas. ¿Por qué? Porque nos está indicando el ejercicio que la válvula de drenaje se cerró cuando yo fui de la etapa de consolidación a la etapa de aplicación del esfuerzo desviador. Y que por lo tanto nos encontrábamos en un ensayo ¿qué? De tipo CU, como usted lo está viendo acá en pantalla.